pero es una aura de castigo. ¿Es esta una verdadera conquista, ilustre Quintiliano? Los padres se hacen corresponsables en el seno de la escuela por vía oficial. Ahora bien, ¿están todos preparados para afrontar los problemas escolares? ¿Serán capaces de dejarse guiar solo por los intereses de sus hijos, dejando fuera de la escuela toda preocupación de partido, hoy cuando la política se infiltra por todas partes como polvo sutilísimo hasta en los pulmones? ¿Y esos amplios poderes deliberativos reconocidos por el artículo 6 a los padres no serán después anulados por la libertad de enseñanza, que ya algunos profesores están exigiendo, amparándose en el artículo 4, porque las leyes siempre quieren una cosa y la contraria? Si profesores y maestros tienen una libertad demasiado amplia para enseñar lo que les parezca y lo que les plazca, adiós, libertad de los padres. La escuela italiana se halla ante una encrucijada histórica. Si las familias no lo comprenden y no abren bien los ojos, todo puede acabar en auténtica calamidad. Ilustre Quintiliano, muchos siglos nos separan. Detrás de usted han venido muchos filósofos y muchísimos pedagogos. La cultura humanística, que fue la de usted, está hoy oscurecida por las ciencias del mundo y del hombre. Cosa que no es tal, porque Quintiliano dice que el orador tiene que saber levantar un triángulo, que no puede saber solo de letras y de palabras, que tiene que saber ciencias para saber de lo que habla. Así que esta cultura humanística de Quintiliano no oscurecía la cultura de las ciencias del mundo y del hombre. Sigue diciendo Juan Pablo I que imperan en la era del átomo y de la técnica. Sin embargo, hace un siglo, Teodoro Mommsen, romanista y protestante, ya hemos visto que Lutero estaba entusiasmado con Quintiliano. Y en la Thomasschule, donde estaba Bach, también. Y Bach era un lector de Quintiliano. El maestro de Quintiliano se materializa también en el maestro luterano, en el maestro protestante. Teodoro Mommsen, romanista y protestante, le definía a usted como hombre inspirado por el buen gusto y el recto juicio, que sabe instruir sin pedantería, que era algo que entusiasmaba a Ignacio de Luzán, pero no le salía imitarlo, porque decías, decía, hay que evitar palabras superfluas, pero lo decía de la manera en la que lo hemos visto, con una cantidad de alaracas y palabras superfluas enormes. Pero sí supo ver que Quintiliano era lo que decía Mommsen, inspirado por el buen gusto y el recto juicio que sabe instruir sin pedantería. Hace 50 años, Concetto Marchesi, un comunista, reconocía la cultura de usted como formadora del espíritu. Hago votos para que no se venga abajo todo en la escuela de la cultura humanística y sus máximas más famosas sigan influyendo en los educadores. Bastaría la siguiente: non multa sed multum. Es decir, en la escuela no muchas cosas, sino mucha profundidad. Don Bosco la recogió a su modo cuando escribía: mucho hace el que hace poco, pero hace lo que debe hacer. No hace nada el que hace mucho, pero no hace lo que debe hacer. Así pues, mucho y a fondo, sin complicadas exageraciones a lo Anatole France. Para que una aceituna pudiera ser degustada a la perfección, sugería el siguiente procedimiento: meterla en una alondra, encerrar a esta en un pichón, el pichón en un pollo, el pollo en un conejillo de Indias, en un ternerillo y todo ello tostarlo en un asador. Lo mejor del jugo del ternerillo escurriría con el del conejillo, el del pollo, el del pichón y el de la alondra sobre la aceituna y la haría superlativamente exquisita. Muchas gracias. El precio de tanta exquisitez sería una hecatombe. No es una hecatombe de valores lo que usted, con el multum, pretendía y nosotros deseamos para nuestra escuela. Esto está escrito en abril de 1974 y valdría perfectamente para el día de hoy, en el que muchos profesores que se creen prudentes frente a las innovaciones pedagógicas defienden el multa, defienden que los niños estudien muchas cosas, el Lazarillo, la Celestina, muchas cosas ahí a tutiplén, pero no caen, no reparan en que lo importante es el multum. No muchas cosas, sino mucho.
El pedagogo no tiene que venir ahí con un embudo y empezar a meter cosas con una varilla. Y quienes no son partidarios de meterles el lazarillo, la celestina, etcétera, lo que quieren meterles son objetivos y dianas contra las que disparar, como dice Juan Pablo I. Hay que oponerse a los capitalistas, hay que oponerse a estos, hay que oponerse a estos, que también son contenidos, también es meterles en la cabeza un contenido, menos útil, más abstracto, pero igual, pero ya lo peor, omne tulit punctum, ya alcanzan la máxima meta de depravación y degeneración aquellos que, como los funcionarios o los políticos de la Junta de Andalucía, que han adaptado una regla, una normativa gubernamental en la que se dice que hay que quitar conocimientos y meter ideas, pero claro, es que es meter ideas igual. En la Junta de Andalucía lo han adaptado desde una postura aparentemente conservadora y al final están las dos cosas, como en China, lo peor del capitalismo, lo peor del comunismo. Lo peor de la acumulación de materia, lo peor de la educación humanística, que hay que leer a los clásicos, etcétera, etcétera, y lo peor de una educación aparentemente revolucionaria, basada en el pensamiento crítico, pero que es venir con las tijeras y cortar aquello que no nos gusta. Bueno, pues todo mezclado da una educación en la que hay que memorizar el lazarillo y la celestina, como siempre, y además memorizar lo que nos debe gustar, lo que no nos debe gustar, cómo debemos pensar, etcétera, etcétera. O sea, como China, lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo, lo peor de la formación humanística y lo peor de la formación, digamos, suiza, al estilo de Rousseau, al estilo de Pestalozzi, pero que en realidad todo eso tiene un precedente, que es Tao Yuanming. Tao Yuanming es el primero que educa sin preocuparse de memorizar cosas y dice, sí, aquí estoy con mis hijos. No saben ni cómo se llaman. Bueno, es curioso que Tao Yuanming sea un modelo reverenciado en China cuando ellos han pervertido las enseñanzas de Confucio hasta el punto de llevar varios siglos, de haberse pasado varios siglos, haciendo reposar toda la autoridad del Estado en la memoria de unos señores que se presentaban a un examen oficial, un examen de Estado, los exámenes imperiales, para ser mandarines. Y los aprobaban fundamentalmente por memorizar textos clásicos. Luego tenían que escribir una composición, por supuesto, pero era el memorizar textos clásicos lo que les daba el puesto. Cuando Confucio en las Analectas, claro, no sabemos a ciencia cierta qué es exactamente lo que dijo, lo que pensó Confucio, porque solo tenemos lo que recogieron sus discípulos. Pero Confucio, vamos, es que lo puedo buscar ahora mismo en la traducción de Lech, porque la traducción de Lech está en las Analectas están en una sola página, en chino y en inglés, en The Internet Sacred Text Archive. Me meto en The Internet Sacred Text Archive. Me voy a textos chinos. O no, perdón, confucianos, porque tiene su propia... Sí, confucianismo. Bien, y vamos a ver. El canon confuciano en inglés y chino, traducido por James Lech, 1893. Y aquí tenemos primero las Analectas. Y busco la palabra memoria en las Analectas. Memoria. Aparece 3 veces en las Analectas la palabra memoria en la traducción inglesa. Ya es significativo que Confucio no esté diciendo todo el rato hay que memorizar, hay que memorizar, hay que memorizar. Bueno, para ser honestos, antes dice, el maestro dice. Bueno, hay 3 veces que aparece la memoria en las Analectas. Claro, luego viene la gran enseñanza. Pero vamos a ver cómo aparece la memoria. Dice Confucio. El maestro dice, dice el autor de las Analectas o los compiladores que el maestro dice. El maestro dice, los años de los padres no pueden... bueno, en fin, sí, que uno no se puede acordar de sus padres sin ser una ocasión de gozo y a la vez de gozo y de miedo.
Bueno, pero esto tiene que ver con educación, sin duda alguna, como todo Confucio, pero es otra cosa. Bueno, luego distingue Confucio entre los que... Bueno, dice... El maestro dijo: están los que actúan sin saber por qué. Yo eso no lo hago. Escuchar mucho y seleccionar lo que es bueno y seguirlo. Ver mucho y guardarlo en la memoria. Este es el segundo estilo de conocimiento. Pero por si alguien tenía una duda, aquí viene en el capítulo segundo de las Analectas, en la edición de Lech, capítulo segundo, libro 15, siempre de la edición y traducción de Lech, libro 15 de las Analectas, Incum, capítulo segundo, versículos primero a tercero, o sea, en realidad todo el capítulo segundo. Bien, el maestro dijo: piensas, supongo, que soy uno que aprende muchas cosas y las guarda en la memoria. Tse-kun respondió: sí, no lo eres, o sea, pero a lo mejor no es así. Sí, pero a lo mejor no es así. No, fue la respuesta. No, dijo Confucio. Yo busco una unidad que lo permee todo. O sea, el propio Confucio dijo: yo no soy un tío que se meta cosas en la cabeza de memoria. Yo lo que estoy buscando es una unidad en todo esto. Una unidad que lo permee todo, es decir, non multa, sed multum. Confucio coincide también con el ideal de Quintiliano. Lo que pasa es que esto parece ser que es muy difícil de entender. Esto es muy difícil de entender. Y los maestros han hecho lo que hacían antes de Confucio y antes de Quintiliano, que es hacer a los alumnos cantar las lecciones como ridiculizaba Julio César. Julio César se reía de eso, pero da igual que haya pasado un César, que haya pasado un Confucio, un César y un Quintiliano por el mundo, porque no han logrado imponer su revolución educativa, su sistema de educación que era... Estoy buscando, sí, hemos dicho página 243, eso es, 243, sí, non multa sed multum, non multa sed multum. Pues, yo no me aprendo muchas cosas de memoria, dice Confucio. Claro, y el discípulo se queda: ah, no, lo he entendido mal. Pues claro que lo has entendido mal. Claro que lo has entendido mal. Confucio dice: yo no soy alguien que aprende cosas y las retiene de memoria, sino que yo busco una unidad que lo traspase todo. Quiero ver las cosas, quiero tener una visión general, y esa es la formación a la que yo aspiro, sí, aprendiendo cosas de memoria. Pero además no me aprendo de memoria todo, aprendo solo de lo mucho que yo veo, de lo mucho que yo escucho, aquello que entiendo que es bueno, y eso lo memorizo. Pero claro, ya lo digo, esto es muy difícil de entender. Memorizar es fácil, entender no. Y por eso a Confucio, a César, a Quintiliano los han entendido muy pocos. Y el saber algo de memoria no quiere decir entenderlo. Huxi se sorprende mucho de que un occidental le haga ver algo en Confucio en lo que él no había reparado. Y es que Confucio se queja de que su discípulo predilecto no le sirve de nada porque le da la razón en todo. Y claro, el discípulo se tuvo que quedar pues como... ¿no es eso lo que había que hacer? ¿No había que decir que el maestro siempre tiene razón? ¿No había que memorizar? Bueno, pues no. En fin, ya lo digo. Estos grandes maestros han sido poderosamente mal entendidos, porque tanto Confucio como Quintiliano han sido la base de dos tradiciones humanísticas que se han llamado humanísticas mal entendidas, en las que predominaba la memoria del multa frente al multum, al entender mucho, y además
al desprecio de las ciencias naturales exactas, que no está en absoluto en Quintiliano. Y claro, Confucio es que se dedicaba a analizar el lenguaje, pero no se puede sacar de esa búsqueda de la verdad por parte de Confucio en los textos antiguos que Confucio se opusiera a qué sé yo, a la edafología. No creo que Confucio se opusiera a la edafología, y todo lo contrario, la arqueología es una ciencia que tiene mucho que ver con lo que hace Confucio, y Confucio lo que hace desde luego es arqueología, y no se quejaría Confucio de una ciencia textual y de una ciencia arqueológica que lo llevara, por ejemplo, a una geología más científica, a una biología que se diera cuenta de que las paletillas con signos grabados no eran huesos de dragón que trituraban los farmacéuticos chinos para hacer brebajes, sino las escrituras más antiguas por las que precisamente Confucio estaba, las escrituras de la dinastía Shang, que aunque para Confucio el modelo era la dinastía Zhou, pues si hubiera tenido la posibilidad de leer escritura de la dinastía Shang, pues estaría más que encantado. Aunque luego a lo mejor las destruyera porque no fueran respetuosas con la monarquía, o fueran demasiado alegres, demasiado tristes, que eran las razones por las que Confucio venía con la tijera, esa tijera del pensamiento crítico, y sometía los textos clásicos a un lecho de Procusto. Pero aún así, también está en las Analectas, que Confucio, a ver si lo encuentro, aparece, bueno, que Confucio, sí, aquí está, capítulo cuarto del libro noveno, de las Analectas de Confucio. Hay 4 cosas. Y además este estilo también se usa en el Hadith. Al profeta le gustaban 3 cosas: los perfumes, las mujeres y la oración. Bueno, pues algo parecido. Hay cuatro cosas de las que el maestro estaba enteramente libre: preconcepciones, conclusiones tomadas de antemano, predeterminaciones arbitrarias, obstinación y egoísmo. Hay 4 cosas de las que el maestro estaba exento: conclusiones tomadas antes de tiempo, predeterminaciones arbitrarias, obstinación y egoísmo. Yo creo que estas 4 cosas de las que estaba libre el maestro, según las Analectas, son el fundamento de lo que se ha considerado la virtud del estudiante y del escolar por el sistema educativo posterior chino, que, como digo, no ha entendido a Confucio, como Occidente tampoco ha entendido a Quintiliano, y ha visto lo que no había y no ha visto lo que sí había. Espero que esta presentación ayude a darnos cuenta, insisto, de lo que realmente es Quintiliano, y que muy pocos han entrevisto, muy pocos han sabido ver, como John Stuart Mill, y desde luego pocos españoles, por desgracia, o pocos latinos, porque tampoco en Italia se puede decir que lo hayan entendido bien. Y que no nos vendan copias, reelaboraciones en el extranjero de lo que es nuestro. Porque aunque más romano que calagurritano, desde luego, Quintiliano es nuestro. Y somos quienes peor uso hacemos de él, o quienes directamente nos desentendemos de él. Ojalá esto cambie.